en el Salmo 32. Salmo 32. Ya lo tenemos. Salmo 32. Y dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Mis amados hermanos, qué salmo tan maravilloso, qué salmo más hermoso. La bienaventuranza del perdón de los pecados. Es decir, cuando nuestros pecados son perdonados, nos convertimos en bienaventurados, en afortunados. Y afortunado es la bendición, la alegría que viene de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pecados son perdonados. Entonces mire lo que dice acá, versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Cuando Dios nos perdona los pecados, entonces se nos abren las puertas del cielo. Oigan bien, cuando Dios nos perdona nuestros pecados, se nos abren las puertas del cielo. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Dios nos escucha. Nuestras oraciones entran a su misma presencia como un incienso o como un olor fragante. ¡Qué bendición! Pero mire lo que dice. Mire la bienaventuranza del perdón. No solo las puertas de los cielos se nos abren, sino que mire lo que dice el versículo 7. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Qué especialidad, hermanos. El perdón de los pecados hace que Dios empiece a trabajar en nosotros. ¿De qué manera? A darnos sabiduría y entendimiento entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo que no es tan bueno. Mire lo que dice.
sobre ti fijaré que mis ojos. Dios pone su mirada en aquellos cuyos pecados les han sido perdonados. Dios pone sus ojos en nosotros, porque el perdón ha abierto esa puerta para que Dios nos vea. Mire lo que dice. Versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Los que somos perdonados, la misericordia de Dios nos rodea. La misericordia de Dios se convierte como en un escudo protector sobre quienes, sobre los que son bienaventurados, porque los pecados les han sido perdonados. Teniendo esto en mente, mire lo que dice el versículo 11. Teniendo esto en mente que hemos hablado, mire lo que dice el versículo 11. Alegrados en Jehová y gozados justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Quienes Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Nos vamos a alegrar con el Señor, nos vamos a gozar con Él y le vamos a cantar ¿con qué? Con júbilo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, rindiéndole culto a nuestro Dios. Entonces les invito a que nos presentemos delante de nuestro Dios para que después le cantemos con júbilo y con gozo de corazón. Bendito Dios y Padre bueno que estás en los cielos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Padre, queremos darte muchas gracias. Mil y mil gracias por habernos perdonado nuestros pecados. Mil gracias por haber tenido misericordia de nosotros, por ser tan bueno y limpiarnos con la sangre de su Hijo amado Jesucristo de todo pecado y de toda maldad. Gracias, oh Dios, porque podemos acercarnos a su presencia en oración. Gracias, oh Dios, por hacernos entender y por enseñarnos el camino por donde debemos andar. Gracias, oh Dios, porque la misericordia suya nos rodea. Por eso y mucho más, nos vamos a gozar en su presencia. Nos vamos a regocijar cantándole alabanzas a usted con todo nuestro corazón. Le vamos a dar todo honor y toda gloria a su santo y bendito nombre. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, perdone todo. Aquí estamos, oh Dios, como instrumentos en tus manos. Mi Señor, no vamos a temer lo que el maligno quiera hacernos, porque tu palabra dice que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Nadie nos podrá hacer frente. Por eso en esta tarde, Señor, decidimos confiar. Confiar. Yo estoy contigo, confiar. Yo estoy contigo, confiar.
eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios. Eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios. Tú eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo.
Mis amados hermanos, una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que si el maligno está orando, Dios también está trabajando. Y a veces nosotros como que olvidamos eso. Y a veces como que no pensamos ni en eso. Y siempre es, ay, mire lo que hace el maligno, mire lo que hace el maligno. Un momentico, Dios también está obrando, Dios también está trabajando, Dios está haciendo su trabajo. Dios no duerme, Dios no descansa. ¿Y qué está haciendo Dios? Tocando el corazón de la gente para que vengan a los pies de Cristo. ¿Qué está haciendo Dios? Cuidando su iglesia. ¿Qué está haciendo Dios? Extendiendo su reino. Dios está obrando. Dios no está quieto. Él sigue trabajando. Y por eso damos honor y gloria a su santo nombre. Aleluya. ¿Por qué vamos a orar hoy? Hay tres cosas fundamentales. No sé si ustedes se están dando cuenta de lo que está pasando en Israel. La guerra que hay en este momento con los árabes. Y bueno, y esa guerra es por el territorio donde se va a levantar el templo. Bueno, ¿qué nos dice Dios en el Salmo 122? ¿Qué nos dice? Salmo 122, versículo 6. Salmo 122, versículo 6 y versículo 7. Dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pedí por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que oremos por la paz de su nación, de su pueblo escogido, el pueblo que Dios escogió porque así a nuestro Dios le plació. Que oremos por ellos. Uno, ¿qué otra oración necesitamos hacer? La otra oración que necesitamos hacer, se lo voy a leer yo. Dice así. Mire, pues escuchen bien. Procura la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Oremos por la paz de nuestra ciudad, porque en la paz de nuestra ciudad tendremos nosotros paz. Y termino leyendo esto. Dice así. Escúcheme por favor, dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Tres cosas. Que oremos por su nación, por Israel, por la paz de Israel en este momento que están teniendo. Israel siempre ha tenido guerra y conflictos, pero en este momento se ha encrudecido más con los árabes. Dos, que oremos por nuestra ciudad, porque en la paz de nuestra ciudad nosotros tenemos paz.
Y 3, que oremos por los enfermos, que la oración de fe sanará al enfermo, salvará al enfermo, Dios lo levantará y Dios lo sanará. Así nos dice la Escritura. Entonces vamos a hacer una oración que involucre esos 3 aspectos. Vamos a orar. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, queremos darte muchas gracias por la nación de Israel, Señor. El pueblo escogido por usted, Padre. El pueblo de Israel, el pueblo que usted escogió para mostrar su gloria y su poder alrededor del mundo. Nosotros, los cristianos, fuimos añadidos a ese pueblo por medio de Jesucristo. Y nosotros estamos tan agradecidos, Padre, que usted nos haya añadido a su pueblo a través del sacrificio de Jesucristo. Queremos prestar atención y obedecerle a su palabra. Usted nos dice que oremos por la paz de Jerusalén, que hayan paz en sus muros y en sus palacios. Padre, en este momento, guarde a Israel de todos esos ataques del enemigo, Padre. Todos esos ataques de los árabes, de los musulmanes, de todo el que quiera hacerle daño a Israel, protéjala en el nombre de Jesús. Padre, bendiga a su nación amada. Padre, ese es su pueblo escogido, protéjalo. Protéjalo de todos los que quieran hacerle daño, de todos los que quieran hacerle mal, de todos los que quieran destruir a su pueblo y de todos los que le quieran quitar la tierra a su nación. Por favor, proteja a su pueblo. A través de los tiempos usted lo ha hecho. A través de los tiempos usted ha protegido a su pueblo contra imperios, Señor. Usted ha protegido a su pueblo contra naciones, contra gigantes, contra poderosos. Usted los ha protegido y se les ha dado la victoria, Señor. Por favor, queremos rogar y suplicarle. Queremos la paz para su pueblo, Israel. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, tenga misericordia de su pueblo. Ayúdelo, protéjalo, guárdelo de todo mal y de todo peligro. Derrame su paz sobre cada habitante en Jerusalén, en Israel, en sus hijos. Se lo pedimos de todo corazón, tenga misericordia y dele la paz en los muros de Jerusalén. Dele la paz en los palacios, Señor, como lo dice su palabra. Le rogamos y le suplicamos que usted tenga misericordia de su pueblo y usted le dé la bendición a su pueblo y usted le dé la paz a su pueblo y usted proteja a Israel de todos sus enemigos y usted los defienda, Señor, que usted pelee por su pueblo Israel. Se lo pedimos de todo corazón en el nombre de Jesús. También le pedimos por la paz de nuestra ciudad. Queremos que Medellín sea una ciudad sin odio, sin resentimiento, sin enojo, sin envidia. Queremos una ciudad en paz. Padre, queremos la paz, porque en la paz, en nuestra ciudad, usted nos dará paz externa, no interna, pero externa, porque la interna nos la da Jesucristo. Queremos paz en los barrios, en las comunas, paz en el centro, paz, Señor, al salir de nuestra ciudad. Queremos en el nombre de Jesucristo que usted se glorifique, Padre, en nuestra ciudad, desarmando los corazones, quitando los enojos y las iras que hay en los corazones de las personas, deteniendo tanto robo, tanto abuso, Señor, en nuestra ciudad, tanta maldad, Señor. Por favor,
Le rogamos y le suplicamos, tenga misericordia de nuestra ciudad. Gracias por la ciudad de Medellín. Y gracias por todo lo que usted está haciendo en Israel. Y por todo lo que está haciendo aquí en Medellín, Señor. Y Padre, queremos orar por todas las peticiones que tenemos en el WhatsApp, Señor. Ahí tenemos muchas peticiones por sanidad y por salvación, Señor. Enfermedades del cáncer. Tenemos enfermedades por el COVID-19. Tenemos otro tipo de enfermedad, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, glorifíquese con poder, Señor. En todas estas peticiones le rogamos y le suplicamos, ponga su mano bendita, poderosa y sanadora sobre todas estas personas, Señor, que lo necesitan a usted, que necesitan que usted obre con amor y misericordia, sanando sus cuerpos, pero que usted derrame su gracia sobre ellos para salvar sus vidas, perdonándole los pecados. Por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenga misericordia en nuestra ciudad, de todos los que tienen COVID, Señor, y en nuestra nación. Dios mío, haga entrar en razón al pueblo de que deben cuidarse, de que deben protegerse, Señor, para que usted los guarde, Señor, de esta enfermedad, de este virus, Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, haga un milagro en nuestra ciudad, por favor, sanando a las personas que tienen COVID. Usted puede hacerlo, pero también le ruego y le suplico por un milagro mayor, que usted los salve, Señor, que usted le quite esa venda de los ojos, que usted los traiga arrepentidos y humillados a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y usted les perdone los pecados y le dé el regalo de la salvación y de la vida eterna. Por favor, tenga misericordia de su pueblo Israel. Tenga misericordia de nuestra ciudad por la paz. Y tenga misericordia de todos los enfermos que hay en nuestra ciudad. Y por la salvación de aquellas personas que no le conocen, incluyendo nuestros familiares. Que usted tenga misericordia, Padre. Y ahora en el nombre de Jesús, bendíganos con su palabra, con este tema tan importante, como estamos hablando del rapto, Señor. El rapto de la iglesia. Traiga bendición a nuestras vidas, dándonos entendimiento en su palabra. Te lo pedimos de todo corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Señor los bendiga, mis hermanos. Hoy con la ayuda del Señor pues vamos a terminar el tema. Recuerde que estábamos hablando de cuándo se va a dar el arrebatamiento y la Biblia no es muy precisa, la palabra del Señor no es muy precisa sobre cuándo va a ser el arrebatamiento, pero si en la medida que usted está estudiando y lo hemos visto, se han salido tres teorías. El pretribulacionismo, que dice que la iglesia no pasará por la tribulación, comprendida la tribulación, los 7 años, ¿cierto? El metribulacionismo, que dice que la iglesia estará los 3,5 años primero, o sea, estará en la tribulación, pero no en la gran tribulación. Y está el otro punto de vista, que es el post-tribulacionismo. Dice que la iglesia se va a ir cuando pase toda la tribulación, o sea que la iglesia va a estar en la tribulación. Y ese es el que vamos a estudiar hoy. Por fin se va a acabar este temita. Entonces vamos a mirar, mis hermanos, este tema. Ya los voy a conectar para que... Muy bien.
La postura del postribulacional. Bueno, ya por aquí quedé en la imagen. Te lo hemos dicho en estas 3 clases, hoy es la última clasecita. Dice que ocurrirá al final de la tribulación. Y en ese momento, cuando se acabe la tribulación, entonces la iglesia se va a encontrar con nuestro Señor Jesucristo en el aire. Y después de que se encuentre, regresará al inicio del reinado de Cristo en la tierra. Entonces, ¿qué dice el postribulacionismo? El postribulacionismo cree en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces dice, el pretribulacionismo dice, antes de que haya la gran tribulación, se va a dar el arrebatamiento. El Señor va a recibir la iglesia en las nubes. El pretribulacionismo dice, y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se dará dentro de 7 años. El metribulacionismo dice, la iglesia pasará por 3 años y medio de tribulación, pero ahí se va a dar el arrebatamiento. El Señor viene por su iglesia, la recibirá en el aire, y dentro de 3 años y medio se dará la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. La postura postribulacional dice, cuando se acabe la gran tribulación, va a venir el arrebatamiento e inmediatamente, casi que simultáneamente, se va a dar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para principiar el milenio. Uno de los puntos fuertes o en los que se basa y dice que ellos tienen la razón, está hablando sobre lo que nuestro Señor Jesucristo habla en Mateo capítulo 24. Recuerde que él estaban viendo la ciudad y les dijo que la ciudad iba a ser destruida y le preguntaron cuándo. Recuerden que la primera parte de la profecía indudablemente se cumplió en el año 70 cuando fue destruido todo Israel, ¿cierto? Fue destruido el templo, fue destruido todo Jerusalén. Pero el Señor hablaba de que iba a ocurrir una gran tribulación y que él regresaría después de esa gran tribulación. Entonces, ¿qué dicen los del postribulacionismo? Si el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24 que él iba a volver después de la gran tribulación, entonces va a volver, el Señor Jesucristo va a volver, entonces, y bueno, no es que me estoy adelantando, para que ustedes sigan la diapositiva. Entonces, la primera, en el primer párrafo dice que él vendrá después de la gran tribulación. Me voy a adelantar un poquitico. En Apocalipsis no habla de 2 venidas del Señor Jesucristo, pero cuando nosotros miramos toda la Biblia, Jesucristo viene 2 veces. Viene una en el aire a recibir la iglesia y viene otra a reinar sobre la tierra. Esa es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Lo que a mí me queda claro, porque le estoy hablando desde mi punto de vista, porque hay 3 puntos de vista, lo que a mí me queda claro es, recuerde que cuando se dé el arrebatamiento va a ser en un abrir y cerrar de ojos, nadie se va a dar cuenta, o sea que nadie va a ver al Señor. Por eso pienso que el Señor habla de su segunda venida a la tierra cuando todo ojo le verá. Que eso es lo que ocurre cuando usted lee Apocalipsis. Dice que el Señor, en el capítulo 20, que dice que el Señor en su segunda venida, todo ojo le va a ver a él. Por eso la Biblia habla de la segunda venida, pero de Cristo a la tierra. Aunque se dio una venida de nuestro Señor en las nubes, nadie se dio cuenta. Ustedes han visto las películas de Apocalipsis y cuando menos pensó, se desapareció la gente, nadie vio a Jesucristo. Por eso no se toma esa como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice,
El libro de Apocalipsis, con todas sus variadas profecías, solamente menciona una venida del Señor y esta ocurre después de la tribulación. Por eso es que ellos dicen, si solamente hay una venida de Cristo, y en la profecía de Mateo capítulo 24 dice que él va a regresar, pues lógico, si él va a regresar después de la gran tribulación, es que se da el arrebatamiento. Esa es la postura de ellos. Dice, pasajes tales como Apocalipsis 13, 7 y 29 dan soporte al postribulacionismo en que obviamente habrá santos en la tribulación. Ellos dicen, van a haber santos en la tribulación. ¿Qué es lo que pasa con la postura postribulacional? La postura postribulacional asocia que haber santos en la tribulación, comprendido la tribulación y la gran tribulación, ellos hacen referencia a que esos santos son la iglesia. Pero los estudiosos del idioma de la Biblia, el griego en este caso, dice que la palabra santo que hay ahí no es la palabra con la cual se escribe iglesia. Entonces, no pueden decir que porque aparezca santos entre el capítulo 4 y el capítulo 19, 20, que no aparece la palabra iglesia. Eso dicen ellos, la iglesia va a pasar por la tribulación y la gran tribulación. Dice, también la resurrección de los muertos en Apocalipsis 25 es llamada la primera resurrección. Y usted lee ese versículo y dice que van a estar los muertos y va a dar la primera resurrección. Pero, como dice primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, ahí se habla, que es lo que nosotros creemos, ahí se habla del arrebatamiento y dice que primero aparecerán los muertos. Y dice, pero si en Apocalipsis dice que se habla de la primera resurrección en el capítulo 20, entonces lo que dice primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, que habla del arrebatamiento, entonces sí, cuando pase la gran tribulación, se va a dar la primera resurrección y es ahí cuando se va a dar pues el arrebatamiento. Sigamos. Los postribulacionistas también señalan que históricamente el pueblo de Dios ha experimentado mucha tristeza, mucha aflicción. Y dice que no debería sorprendernos que la iglesia pase por la gran tribulación, pues al fin y al cabo hemos pasado por cosas supremamente difíciles. En relación a esto, la creencia postribulacional distingue la ira de Satanás de la ira de Dios en el libro de Apocalipsis. ¿Y qué es la ira de Satanás? Es la ira que está dirigida a todos los santos. Pero no se les olvide que Dios ha permitido que los santos sean perseguidos. Recuerde que hablábamos en las clases pasadas que decía que los que empiecen a caminar con el Señor, a obedecer al Señor, su testimonio será dar su vida por el Señor. De la ira de Satanás, que está dirigida a los santos, Dios la permite para la purificación de sus fieles. Y la ira de Dios es la ira sobre el anticristo, sobre el reino del mal, y Dios va a proteger a su pueblo de ese castigo. Vamos a mirar algunas fallas que tiene pues esta teoría. La teoría del postribulacionismo entonces dice, en Apocalipsis solamente se habla de una segunda venida del Señor, no se habla de 3 venidas del Señor, porque supuestamente hay una venida cuando venga por su iglesia en el arrebatamiento y va a haber otra venida cuando venga a reinar aquí en la tierra. Entonces ellos dicen, no. La Biblia dice que solamente es una venida
Por tanto, el arrebatamiento se dará después de la gran tribulación, que es cuando el Señor vendrá aquí a la tierra. Vamos a analizar entonces algunas fallas que se pueden encontrar en esa postura. Recuerde, las tres posturas son válidas. Usted puede decidir. Yo creo que la iglesia se va antes de la tribulación. Yo creo que la iglesia se va antes de la gran tribulación. O usted dice, no, no. Yo creo que la iglesia va a pasar por toda la tribulación, porque no es claro en la Biblia sobre eso. Pero lo importante, mis hermanos, es que antes, durante o después estemos preparados para irnos con nuestro Señor. Una de las fallas que tiene esta postura, cuando nosotros leemos Romanos 8:1, dice que los hijos de Dios no están expuestos a la ira de Dios, ¿cierto? No van a estar bajo la ira, bajo este tiempo tan horrible. Dice, mientras que algunos juicios durante la tribulación son dirigidos específicamente a los no salvos, muchos otros, tales como terremotos, la caída de las estrellas y hambrunas, afectarán a salvos y no salvos por igual. Por lo que, si los creyentes pasan por la tribulación, ellos experimentarán la ira de Dios en contradicción a Romanos 8:1. Entonces, esta postura contradice la Biblia y si hay algo que contradice la Biblia, entonces no puede ser verdad, aunque tiene apoyo bíblico, como ya lo estuvimos mirando. Otra debilidad de esta postura postribulacional. Hacen alegorías con respecto a la tribulación. ¿Qué es una alegoría? Es darle una aplicación al pasaje que es buena, pero no es correcta, no es correcta. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, cuando estaba por ahí todo dormidito en la barca, los discípulos estaban muertos del miedo porque se iban a ahogar. Entonces lo despertaron y el Señor dijo, cállate, serenidad y completa calma. ¿Dónde se da una alegoría? Cuando usted dice, es que el Señor calma todas tus tempestades, porque el Señor calmó el mar cuando estaba con los discípulos. Esa es una alegoría. Se dice una cosa que no dice el pasaje, pero sí, el Señor calmará todas nuestras tempestades. Pues eso sí es cierto. Entonces, cuando aquí dice que el postulado postribulacionista alegoriza la tribulación, es porque dice, esto es tan horrible aquí en la tierra que desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, desde ese momento hay tribulación, porque lo único que hemos visto es guerra, rumores de guerra, hambres, pestes. Hemos visto todo este tipo de cosas. Entonces alegorizan, porque un terremoto, allí otro hecho natural. Pero eso no dice la Biblia. Dice, tal enseñanza ignora la singular naturaleza de la tribulación como la presentó nuestro Señor Jesucristo. Fue el mismo Señor Jesucristo el que lo dijo. Dijo, habrá un tiempo de angustia sin paralelo. Nunca, nunca, nunca la humanidad sufrirá o el hombre sufrirá como sufrirá en la gran tribulación. Por eso es que decimos que esta postura alegoriza, porque dice, no es que se ha sufrido tanto, ¿cierto? Es como la gente que dice, no, el infierno está aquí. Es que esto aquí vivir es un infierno, ¿cierto? Sí, podrá ser muy horrible, pero no es el infierno. Entonces ya miramos una debilidad de esta teoría. Vamos a mirar otra debilidad que tiene esta postura. Habíamos dicho que del capítulo 4 al capítulo 21 de Apocalipsis no aparece la iglesia. Y era muy normal en tantos capítulos
el apóstol Juan no hablar de la iglesia, sabiendo que todo el Nuevo Testamento hace referencia a la iglesia del Señor Jesucristo? Recuerden que ese es uno de los postulados de la teoría pretribulacionista. Dice que entre el capítulo 4, después de que se hablan de las iglesias de Asia, que llega hasta el capítulo número 3, hasta el capítulo número 21, no se vuelve a emplear la palabra iglesia. ¿Qué pasa con la postura postribulacionista? Dice, pero es que habla de los santos, ¿cierto? Como ahorita les explicaba, hablan de los santos. Entonces, al hablar de los santos, ellos dicen, esa es la iglesia. Y como les explicaba ahora, dice que la palabra que se utiliza para santos no es la palabra que significa iglesia dentro del griego. Y para terminar, cogiendo las tres teorías, dice, una falla final de todas las opiniones es que la Biblia no proporciona una línea de tiempo explícita concerniente a los eventos futuros. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo puedo decirles que me pasó el lunes, que me pasó el martes, que me pasó hoy. La Biblia, por ejemplo, hoy narra lo del lunes, Apocalipsis, por ejemplo, narra lo del lunes, el martes puede narrar lo del jueves. Por eso dice que una falla de las tres posiciones del arrebatamiento no puede decir, es que la mía es, porque la Biblia no proporciona una línea de tiempo explícita. Yo no puedo decir que es que el arrebatamiento se va a dar aquí porque la Biblia lo dice aquí. No. Mire que las tres posiciones hablan con versículos bíblicos de cuándo se va a dar el arrebatamiento. La escritura no enseña expresamente una creencia sobre otra. Y es por lo que tenemos diversidad de opiniones respecto al final de los tiempos y cierta divergencia sobre cómo deben ser armonizadas las profecías relacionadas con ello. ¿Qué significa esto que oímos que ni entendemos cuando lo leemos? La palabra del Señor no dice, es que esta es menos, pero esta es más. No dice, esta es la más válida. No. ¿A qué nos lleva eso? A que nunca peleemos, absolutamente nunca nosotros vamos a discutir con nadie sobre cuándo será el arrebatamiento. Lo único que usted dice, mi posición es esta. Por ejemplo, hay otros que se llaman los amilenialistas. Ellos dicen, no, aquí no va a haber, el Señor no va a reinar 1000 años aquí, ¿cierto? Y lo puedo soportar con estos y estos versículos. Bueno. Es que el arrebatamiento se va a dar tal fecha. Bueno, ¿cierto? Por eso nunca se vayan a poner a tener enfrentamientos con nadie, precisamente porque la Biblia no da una línea de tiempo de cuándo va a ser. Lo importante es que usted y yo tengamos la certeza de que nos vamos a ir. ¿Y cómo tengo la certeza? Usted tendría que hacerse la pregunta, si hoy fuera el arrebatamiento, ¿usted se iría hoy con el Señor? ¿Usted se iría hoy con Él? Solamente usted lo sabe. Solamente usted lo sabe. Eso es lo importante, que nuestra vida sea una vida de santidad cada día, porque estar cuidando mi santidad es estar esperándolo a Él. Aquí terminan las tres teorías, pero yo todavía no he acabado. Recuerdan que la semana pasada, antes de poner esto, ahorita
ahorita cuando terminemos el culto, y siempre se los he rogado y le he pedido, por favor, no se salga, porque la oración final es la aplicación a mi vida, mi compromiso con Dios, lo que yo le voy a decir a Dios que entendí, lo que yo recibí de Él, lo que voy a aplicar a mi vida. Entonces no se salga, porque la aplicación de la palabra es lo más importante. Bueno, y hablando de eso, mis hermanos, el domingo, si no cambia nada dentro de la ciudad, vamos a tener el culto en la iglesia para que no falte. Recuerde que el Señor nos estaba diciendo el domingo que nosotros debíamos de tener tal convicción que para tener madurez espiritual teníamos que valorar el congregarnos, porque en la iglesia congregado se aprende, se crece. Ahí dice, porque cuando están reunidos envía el Señor bendición y vida eterna. La bendición es crecer espiritualmente. Muy bien, entonces quería decirles eso, esas dos cositas. Recuerden que la semana pasada yo les había... bueno, y ahorita cuando terminemos lo que les voy a decir, le vamos a decir al Señor, si usted está viviendo en pecado, hoy tome la decisión de dejarlo. Vean, una de las cosas que yo siempre me he preguntado, yo le decía, Señor, la salvación no se pierde. Y la condición de hijo nunca se pierde. Nunca se pierde, Señor. Pero si yo vivo como me da la gana, no pierdo la salvación. Pero yo dejo de ser hijo porque vivo como me da la gana. Uno no pierde la condición de hijo. Y el Señor me enseñaba en estos días y me decía, al que es mi hijo, lo voy a disciplinar hasta que vuelva a mí. Eso para mí fue tan maravilloso, mis hermanos. Una persona que se aparta de los caminos del Señor y vive como le da la gana. Si es un verdadero hijo de Dios, estará bajo la disciplina de Dios y Dios lo hará volver. Y la palabra del Señor dice, ninguna disciplina hasta el momento es causa de gozo, sino que es algo horrible, o sea que no es cualquier disciplina. Si yo veo que alguien que iba a la iglesia vive como le da la gana y se ufana de que todo le va muy bien, o el Señor todavía está esperando que se arrepienta, o no era un hijo de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando terminemos el culto que vamos a orar, preséntese delante de Dios, pídale perdón por ese pecado, apártese de ese pecado, o si no, usted caerá en la disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios no es suave, la disciplina de Dios es horrible. Y muchos, inclusive de los que están aquí, pueden dar testimonio de la disciplina a la que Dios los sometió para volver a ir. Pero, como lo prometido es deuda, yo hace 8 días les hablé de una bobadita que dice la Biblia, y era esta. ¿Qué dice la Biblia sobre las apariciones? Entonces estábamos hablando de José Gregorio Hernández, el médico venezolano que fue beatificado, que le llaman el hermano Gregorio, en Ecuador o en Perú le dicen San Gregorio, etcétera, etcétera. Ya lo beatificaron pues por un milagro, al menos uno, porque la Iglesia Católica beatifica, primero porque se le da plata. Se tiene que darle plata a la Iglesia Católica para que haga un santo, para que haga santo a una persona. Y segundo, mínimo tienen que haber hecho un milagro, y por allá como que le registraron un milagro pues al hombre. ¿Qué resulta? Ahora la gente lo invoca y dice que José Gregorio se aparece, los sana, los opera, les hace 1000 cosas. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es,
¿Qué dice la Biblia sobre las apariciones, sobre los espantos? ¿Cierto? Sobre eso tan horrible que le da a uno tanto susto, que le hablen de noche en una finca sin luz, ¿cierto? Vamos entonces a mirar primeramente esta reseñita pequeñita que tengo aquí. La saqué de una página toda esotérica, se llama Metafísica Miami. Eso es increíble, me da como hasta dolor de cabeza ver esa cantidad de demonios, Dios mío bendito. Óigame, y todos los más de bonitos. Usted ve esas imágenes hasta bonitas. Dice, fue una persona católica y muy espiritual. Un gran ser humano con una vida muy humanitaria. Se le dice el médico del pueblo, de los pobres. Dedicado a la curación y sanación. Aquí empieza la movida del quinto rayo verde de la vida. Y se ocupaba de sanar y curar a las personas. Es un ser de luz del quinto rayo verde. Son 7 rayos. Dice, ¿qué son los 7 rayos? Son entidades vivas, o sea que son demonios, entidades, es un demonio. Son sustancias de Dios en continua acción, pero del Dios de ellos, de Satanás. En el quinto rayo de color verde, o sea, el rayo que tenía José Gregorio, se destacan las características de curación, consagración, concentración, libertad, servicio, la vitalidad, virtud, la verdad. Dice la página esa esotérica que les digo, a José Gregorio Hernández se lo invocan para la curación, sanación, salud y bienestar, y para cualquier apariencia de enfermedad. El quinto rayo verde es la luz de la verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, para estos demonios, ¿quién es entonces José Gregorio Hernández? Jesús. Jesús mismo. Porque el quinto rayo es la luz de la verdad y la vida. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando usted entra a una de estas páginas esotéricas, eso sí, hablan de Dios, hablan de la Madrecita María. Eso es una mezcolanza y un sincretismo que usted queda asustado. Dice, el doctor José Gregorio Hernández como maestro ascendido, y aquí ya la cosa cambia de color. Los maestros ascendidos son todos los maestros de la metafísica, del gnosticismo, de nueva era. Dice, quien fue entrenado durante siglos en el trabajo del quinto rayo verde de la ciencia, curación y sanación. Ese demonio fue entrenado hace mucho tiempo en eso. Entonces, mire, los evangélicos no nos inventamos esto. Yo no me inventé esto. Lo saqué de una página de esoterismo. Ellos mismos están diciendo que él es un espíritu, él es un demonio. Es el demonio el que hace todo esto, porque es el demonio, lo que hablábamos aquí, la sustancia de Dios en continua acción, ese rayo, es un demonio el que sana. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de las apariciones? Bueno, vamos a encontrar 2 cositas. Existen los fantasmas. Dice, la respuesta a esta pregunta depende de lo que se quiere decir exactamente con el término fantasma. Entonces vamos a mirar. Si el término significa seres espirituales, la respuesta es un sí rotundo. ¿Existen los fantasmas? Claro,
Si usted me dice como fantasmas, seres espirituales, sí, los fantasmas existen. Pero si el término significa espíritus de personas que han muerto, la respuesta es no. ¿Qué quiere decir eso? Que esos espíritus que vuelven son, el diablo es un engañador, engaña a la humanidad diciendo que son personas que han regresado de la muerte. ¿Seres espirituales pueden aparecerse como fantasmas? Sí. ¿Personas que han muerto pueden aparecer como fantasmas? No. Por tanto, José Gregorio Hernández hace mucho tiempo se pudrió en un cementerio. Ya fue a la presencia de Dios y Dios sabrá dónde lo tiene, ¿cierto? Pero por todo esto nosotros sabemos dónde lo tiene. Dice, la Biblia deja muy claro que hay seres espirituales, tanto buenos como malos. Pero la Biblia niega la idea de que los espíritus de los seres humanos fallecidos puedan permanecer en la tierra y perseguir a los vivos. ¿La Biblia habla de seres espirituales? Sí, buenos y malos. Enseguida vamos a mirar cuáles son. Pero en ninguna parte la Biblia dice que los muertos vuelven. Por tanto, José Gregorio Hernández y ninguno de esos que haga milagros después de que se murió va a volver. Es una mentira. Hebreos 9:27 de la bendita palabra del Señor declara: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por tanto, aquí no hay ninguna posibilidad de que un muerto vuelva. Hebreo lo dijo, está establecido, o sea, eso no tiene vuelta de hoja, eso no cambia, porque la palabra del Señor es así. Lo que dijo, así es. Eclesiastés, por ejemplo, dice, cuando el hombre muere, dice, su cuerpo vuelve al polvo que lo creó, el polvo que lo creó, y su espíritu vuelve a la tierra del que fue hecho, y el espíritu vuelve a Dios que lo creó. Pare de contar, ahí no vuelve nadie. Cuando usted lee en el capítulo 16 el Evangelio de Lucas, cuando habla de el rico y Lázaro, recuerde que el rico, cuando vio que no podía pues pasar para donde estaba Abraham, porque el mismo Abraham le dijo, hay una cima con ese, o sea, de profundidad, donde ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Y él les dijo, ay, vaya, dígale a él que vaya, que lo mándelo, padre Abraham, donde mis hermanitos, ahí tengo 5 hermanos, por favor. Y él le dijo, ni aunque un muerto vuelva, ellos creerán. Ahí tienen a los profetas y a la ley, ¿cierto? A Moisés. Entonces nos tiene que quedar muy claro. José Gregorio Hernández hace milagros y se aparece, mentira. Los muertos, los seres humanos, cuando mueren, no vuelven. Los seres espirituales sí pueden volver. Y vamos a mirar. Dice, esto es lo que sucede al alma espíritu de una persona después de la muerte, que viene el juicio. Entonces, aquí lo vemos muy bien. En 2 de Corintios, al cielo para el creyente. Y en Mateo 25:46 y Lucas 16, lo que estábamos leyendo, se van para el infierno los que son incrédulos. No hay lugar intermedio. Lo que nos tiene también que quedar muy claro cuando nosotros vemos es que, ¿cómo es que son esas cosas de están en medio de nosotros? Cosas paranormales en el Discovery, que llegan y nos dicen que llega el medio, el canalizador, el espiritista para echar el espíritu porque se quedó enredado en la tierra y no ha podido irse. Eso es mentiras. La Biblia dice que no hay término medio. No hay término medio. O en el cielo
o en el infierno. No hay término medio para eso. No hay posibilidad de permanecer en la tierra en forma de espíritu como un fantasma para nosotros los hombres, ¿cierto? Si existen cosas como los fantasmas, según la Biblia, no pueden ser para nada los espíritus incorpóreos de seres fallecidos. Leí un poquito mal, pero yo sé que ustedes leyendo lo están comprendiendo. Si existen cosas como los fantasmas, según la Biblia, no pueden ser para nada los espíritus de personas que han fallecido, ¿cierto? Porque dice, después de que mueran, se van y después el juicio. Ahí no hay reversa. La Biblia enseña que hay seres espirituales que pueden conectarse y aparecer en nuestro mundo físico. ¿Cuáles seres espirituales? Dice la Biblia, identifica ángeles y demonios. Los ángeles son seres espirituales que son fieles servidores a Dios. Los ángeles son justos, buenos y santos. Los demonios son ángeles caídos, ángeles que se rebelaron contra Dios. Los demonios son malvados, engañosos y destructivos. Según Corintios 2:11, segunda de Corintios 11, 14 y 15, se disfrazan de ángeles de luz y de siervos de justicia. Entonces nos tiene que quedar muy claro que si apareció un fantasma, es que imagínate que en esa casa si aparece el fantasma de uno que mataron allá no se aparece el fantasma del muertecito, porque los muertos no vuelven. Pero mire este párrafo lo que dice. Aparecer como un fantasma y hacerse pasar por un ser humano fallecido parece estar definitivamente dentro del poder y las habilidades que poseen los demonios. Dios le permitió eso, que ellos hicieran creer que son seres humanos. Yo en alguna vez les comenté que yo estaba leyendo un libro y un brujo hablaba y decía, un brujo convertido al cristianismo, decía que una de las cosas que lo hizo pensar sobre lo que él estaba participando era que había venido una señora y le dijo, ay, yo quiero hablar con mis antepasados. Yo quiero hablar con mi abuelito. Ah, con mucho gusto, yo le hago venir a su abuelito. Y su abuelito vino. Supuestamente el abuelito vino y empezó a hablar pues con la señora le preguntaba. Y después la señora le dijo, oiga, ¿y mi abuelo cuándo aprendió a hablar inglés? Si él era holandés. Y él dijo, ¿cómo así? Debió haber hablado en holandés, si era el espíritu del muerto. Entonces, como dice ese último párrafo, aparecer como un fantasma y hacerse pasar por un ser humano fallecido parece estar definitivamente dentro del poder y de las habilidades que poseen los demonios. Entonces, nos tiene que quedar supremamente claro que ningún muerto vuelve, ningún muerto hace milagros, nunca. Y espero pues haberlos ilustrado un poquitico por la carrera sobre esto. Si alguien tiene de pronto alguna pregunta, puede alzar la manito y vemos a ver pues que para contestarla, si alguno tiene para preguntar, o si no vamos a orar. Vamos a orar porque primero vamos a revisarnos delante del Señor y le vamos a pedir al Señor que si hay pecado en nosotros, pecado que nosotros consintamos, pecado que practiquemos, nos diga, porque queremos empezar a vivir vivir en santidad para no temer el día que Él venga. Y segundo,
le vamos a orar al Señor que nosotros estemos preparados para dar demanda de nuestra fe. O sea, por ejemplo, lo de José Gregorio Hernández, que nosotros tengamos fluidez para hablarle a las personas del error en el cual están. Familia Gómez, iba a preguntar algo. Es que vi como una manito en la mía. Muy bien, vamos a orar. Le voy a dar al pastor el audio. Prenda pues, mi amor, el audio. Bueno, antes de orar, recuerden, este domingo tenemos el culto en la iglesia. Traten de estar faltando un cuarto antes de las 10 o antes. 2. Los hermanos de Santa Rosa, confiamos en el Señor, comenzar el culto el próximo, no este sábado, el próximo. De este sábado en 8, si Dios lo permite, arrancamos el culto allá a las 5 de la tarde con la ayuda del Señor. ¿No es cierto? Y queda claro que hay pre-tribulación, mid-tribulación y post-tribulación. Son bíblicas, uno debe creer en una de ellas, trate de que Dios le dirija a creer la que usted cree que usted se identifica más. Por ejemplo, yo creo como la pastora, aunque yo creo que la iglesia será sacudida para limpiarse, para todo eso, pero yo creo como la pastorcita, porque la iglesia del Señor es la iglesia que Jesucristo ama y protege. Ama y protege. Y Él sabe hasta dónde nos protege. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por ser tan bueno y por amarnos tanto. Y recuerden que mañana hay ayuno a las 9 de la mañana. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, te adoramos y te glorificamos y te damos muchas gracias. Gracias porque nos enseñas. Gracias porque nos instruyes. Gracias porque quieres conducirnos por el camino de la verdad que es usted, Señor Jesucristo, y su bendita palabra. Señor, ayúdenos a entender que usted va a venir por su iglesia. Yo personalmente creo que va a ser más pronto de lo que muchos pensamos. De hecho, la Escritura dice que estamos más cerca de su venida que cuando creímos. Y la Escritura nos muestra que cuando veamos estas señales, entonces su venida está cerca. Y Señor, las señales están casi todas dadas. Por eso para mí no estamos en los últimos tiempos, sino en los últimos días, Señor. Padre, ayúdenos. Ayúdenos a prepararnos seriamente para que no nos vaya a pasar lo de las 10 vírgenes, Señor. Mateo 24 dice que uno será tomado y el otro será dejado. Que el uno será tomado y el otro será dejado. Padre, ayúdenos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdenos a prepararnos, porque la Escritura dice que usted viene a buscar a los que le esperan, y los que le esperan son los que están preparándose el Señor. Señor, ábranos el entendimiento, porque su palabra nos dice que usted viene a buscar una iglesia sin arruga y sin mancha. Una iglesia sin arruga y sin mancha, es decir, una iglesia que está metida con el Señor. Una iglesia que está madurando, que está creciendo espiritualmente. Una iglesia que le está obedeciendo al Señor, que está haciendo la voluntad del Señor. Por favor, ayúdenos. Por favor, ayúdenos y tenga misericordia, Señor, para que no nos vamos a quedar, para que no nos vaya a pasar lo que nos han venido enseñando, que va a haber una tribulación, una gran tribulación. Jesucristo dijo que iba a haber mucho dolor,
que iba a haber dolor como nunca había habido en la tierra. Y la escritura dice que muchos en aquel día se esconderán y se querrán matar, pero no lo podrán hacer por lo impresionante, por todas las cosas que van a suceder en la gran tribulación. Por eso, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdenos a ser entendidos, que la iglesia, que nosotros como iglesia seamos entendidos, Señor. Usted nos está hablando porque usted quiere que estemos preparados para irnos con usted, Señor Jesucristo. Por favor, ayúdenos. Por favor, tenga misericordia de nosotros. Y muchas gracias por la grandeza de su amor y de su misericordia. Y gracias por venir por nosotros, porque nosotros le estamos esperando. Le alabamos y le glorificamos, Padre. Le damos muchas gracias, Señor. Y Padre, en esta noche denos paz y tranquilidad, Señor. Que podamos dormir y reposar quietamente. Renuévenos las fuerzas. Y si es su voluntad, Señor, permita que este fin de semana, estos días que faltan, denos su bendición, denos su paz. Guárdenos de todo mal y peligro. Líbrenos de todos los que nos quieran hacer daño. Protéjanos, sea espiritualmente o sea físicamente. Y Señor, de una manera muy especial, que todo lo que emprendamos, usted lo bendiga y lo prospere. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo continúen con nosotros hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén.